Le tiraron un refresco a la camarera por diversión, riendo a carcajadas mientras ella permanecía de pie, empapada y humillada. Otra extraña a la que podían denigrar sin consecuencia alguna. Lo que no sabían era que su marido era el jefe de Lampa y acababa de enterarse de lo que le habían hecho a su esposa. Isabela Rodríguez llevaba 7 horas seguidas de pie. El salón de los espejos del Hotel Corona Plaza brillaba bajo 1000 luces mientras los habitantes más ricos de Midtown chocaban sus copas de champán y reían demasiado alto. Isabela se movía entre las mesas como un fantasma, rellenando bebidas, retirando platos, invisible para gente cuya fortuna podría comprar su edificio de apartamentos 10 veces. A ella no le importaba ser invisible, de hecho, lo prefería. Más champán para la mesa 7. Siseó su supervisor, chasqueando los dedos. Isabela asintió, equilibrando la bandeja de plata mientras se abría paso entre vestidos de diseñador y trajes a medida. La mesa 7 era la peor. 5 hombres de 20 y tantos años, ya achispados por la hora del cóctel, celebraban algo que llamaban el Proyecto Forsyth. Había un filo en sus risas, el tipo de filo que proviene de gente a la que nunca se le ha dicho que no. Ya era hora, dijo uno de ellos cuando Isabela se acercó. Su placa de identificación decía Bradley Forsyth. Pelo rubio, dientes perfectos, un reloj que costaba más que su coche. Pensábamos que nos íbamos a morir de sed. Disculpe, señor. Isabela mantuvo su voz neutra, profesional. Hacía mucho que había aprendido a no reaccionar. Mientras servía, Bradley le arrebataba el teléfono a un amigo, mirando algo que los hizo reír a todos. Isabela vislumbró fotos de ellos posando con botellas, haciendo muecas, niños ricos jugando a ser salvajes. Isabela, ¿verdad? Bradley entrecerró los ojos para ver su placa. ¿Bonito? ¿Tienes novio, Isabela? Estoy casada, señor. ¿Casada? Sus amigos soltaron suspiros exagerados. ¡Qué suertudo! ¿A qué se dedica? A ver si adivino. ¿Camarero? ¿Taxista? La mandíbula de Isabela se tensó. Trabaja en la construcción. Eso les provocó un ataque de risa. Construcción, un clásico. Te apuesto a que tiene barriga cervecera y una camioneta. Ella no respondió nada. La botella de champán estaba vacía. Debería haberse ido. Espera, espera. Bradley se levantó, tambaleándose un poco. La sala era lo suficientemente ruidosa como para que nadie más se diera cuenta. Tengo una pregunta. Cuando vuelvas a casa esta noche, ¿le contarás sobre nosotros, sobre cómo sirves a gente rica todo el día? Brad, siéntate, murmuró uno de sus amigos, pero sonreía, el teléfono en alto. Solo tengo curiosidad. Continuó Bradley más fuerte. Algunas mesas cercanas se giraron. ¿Te molesta ver todo esto? Hizo un gesto hacia la sala, sabiendo que nunca lo tendrás. El corazón de Isabela se aceleró. Que tengan una buena noche, señores. Se dio la vuelta para irse. Oye, te estoy hablando. Lo que sucedió a continuación duró apenas 4 segundos, pero Isabela lo recordaría a cámara lenta para siempre. Bradley cogió un vaso de refresco de la mesa, una de las bebidas que habían pedido para mezclar. Dio 2 pasos hacia adelante y luego, mientras sus amigos aullaban de risa y uno levantaba su teléfono para grabar, le vació el vaso entero sobre la cabeza a Isabela. La bebida estaba helada, sorprendentemente fría. Le chorreó por la cara, el cuello, empapando su blusa blanca del uniforme. Los cubitos de hielo le golpearon los hombros y se esparcieron por el suelo de mármol. Las mesas cercanas se quedaron en silencio. Las mujeres jadearon. Los hombres miraban fijamente. Isabela se quedó paralizada, con el refresco goteando de su pelo, de sus pestañas. No podía respirar, no podía pensar. La humillación fue física, aplastante. Un peso en el pecho que hizo que la habitación diera vueltas. Los amigos de Bradley se morían de la risa golpeando la mesa. Dios mío, amigo, ¿lo grabaste? Envíalo al chat grupal. Lo que está pasando aquí. Apareció el supervisor. Su cara estaba roja. Sus ojos iban de Isabela a la mesa de los Forsyth. Miró la cara sonriente de Bradley y su expresión cambió. Miedo. Fue grosera con nuestros invitados, dijo Bradley con indiferencia, volviendo a sentarse. Solo le estaba dando una lección de modales. El supervisor agarró a Isabela del brazo.
Lo siento mucho, señor Forsyth. Isabela, ve a la sala de descanso. Ahora mismo. Pero yo no. Ahora mismo. Isabela se alejó, pasando junto a las caras que la miraban, junto a los susurros. Sus zapatos chapoteaban a cada paso. La pareja de alguien se tapó la boca, ojos muy abiertos por la vergüenza ajena. Una mujer mayor apartó la vista, incómoda pero en silencio. Nadie dijo nada, nadie ayudó. En el baño de empleados, Isabela cerró la puerta con pestillo y se miró al espejo. El refresco le había apelmazado el pelo oscuro. El rímel se le había corrido en rayas negras. La blusa, que había planchado meticulosamente esa mañana, estaba arruinada. No lloró. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las lágrimas no cambiaban nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. ¿Qué tal el trabajo, amore? Isabela se quedó mirando el mensaje. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Podía decírselo. Podía contárselo todo a Enzo, pero ¿y luego qué? La gente como Forsyth no enfrenta consecuencias. Son dueños de edificios como este. Son dueños de los supervisores, de los abogados y probablemente de la mitad del ayuntamiento. Si ella se quejaba, perdería su trabajo. Si Enzo se quejaba, parecería un loco. Un obrero de la construcción enfrentándose a una familia multimillonaria. No, era mejor callar, mejor sobrevivir. Escribió. Todo bien. Estaré en casa para la medianoche. Te quiero. Guardó la blusa empapada de refresco en una bolsa de basura, se cambió a un uniforme de repuesto y volvió a su turno con la cabeza gacha. Lo que Isabela no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que uno de los empleados de la cocina, un joven llamado Pedro, que siempre había sido amable con ella, lo había visto todo. Pedro, que estaba lo suficientemente furioso como para hacer algo estúpido. Pedro, que sabía exactamente con quién estaba casada Isabela. Y al amanecer, el video de Bradley Forsyth vertiendo un refresco sobre una camarera estaría en el escritorio de Enzo Moretti, el hombre que controlaba cada hormigonera, cada envío de acero, cada permiso de construcción en esa metrópolis, el hombre que había construido los cimientos de esa ciudad, el hombre cuya esposa acababa de ser humillada frente a la élite de Midtown. Pero esa noche, mientras Isabela viajaba a casa en el metro con el pelo mojado y una sonrisa falsa, no tenía ni idea de que en menos de 8 días, la familia Forsyth recibiría una lección que nunca olvidarían. No se le falta el respeto a una reina solo porque lleve un delantal. Marcos Rizzo llevaba 16 años trabajando para Enzo Moretti. En ese tiempo, había entregado muchas malas noticias, arrestos, traiciones, cargamentos perdidos. Había aprendido a mantener su rostro neutral, su voz firme. Pero esa mañana, mientras conducía por un Midtown antes del amanecer con el teléfono quemándole un agujero en el bolsillo, sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza. El video había llegado a las 5 de la mañana. Un número desconocido sin mensaje, solo un archivo. Marcos casi lo borra. Probablemente spam. Luego le dio a reproducir. 24 segundos que le helaron la sangre en las venas. A las 7, estaba llegando a la casa adosada de Enzo en Queens, la que no aparecía en ningún registro de propiedad, la que tenía flores en las jardineras de las ventanas y una canasta de baloncesto en la entrada. La casa que parecía la de una familia normal. Elena, el ama de llaves de Enzo, lo dejó entrar con una mirada cómplice. Está desayunando. Enzo estaba sentado a la mesa de la cocina con una camiseta blanca y gafas de leer. Los periódicos extendidos ante él, un espresso enfriándose a su lado. A los 46 años, todavía tenía la complexión del obrero de la construcción que una vez fue. Hombros anchos, manos callosas, el pelo con canas en las sienes. Parecía cualquier otro trabajador comenzando su día. Levantó la vista. Marcos, son las 8 de la mañana. Más vale que sea importante. Marcos puso el teléfono sobre la mesa. Tienes que ver esto. Enzo frunció el ceño, pero cogió el teléfono. Marcos observó el rostro de su jefe mientras el video se reproducía. El salón de baile, las risas, la cara sonriente de Bradley Forsyth, el vaso inclinándose, la expresión paralizada de Isabela mientras el refresco caía sobre su cabeza. La mandíbula de Enzo se tensó, sus nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. El video terminó.
El silencio llenó la cocina, excepto por el tic-tac del reloj de pared. Cuando Enzo habló, su voz era baja, peligrosa. Anoche, Hotel Corona Plaza. Algún tipo de evento benéfico. Marcos hizo una pausa. Me lo envió un empleado de la cocina, un chico llamado Pedro. Está limpio. Trabaja a veces con Isabela. Dijo que no pudo dormir después de verlo. Enzo reprodujo el video una y otra vez. Su rostro no mostraba nada, pero Marcos conocía esa mirada, esa quietud. Era la misma expresión que Enzo tenía antes de desmantelar una facción rival en los 90. La misma cara que ponía cuando alguien cruzaba una línea de la que no había retorno. No me lo dijo. Enzo bajó el teléfono con cuidado. Llegó a casa, dijo que el trabajo había ido bien. Me dio un beso de buenas noches como si nada hubiera pasado. Probablemente no quería que te preocuparas. ¿Preocuparme? Enzo soltó una risa hueca. A mi esposa la humillan en público y ella se preocupa por mí. Se levantó bruscamente y fue hacia la ventana. Afuera, el vecindario despertaba. Un camión de la basura pasó haciendo ruido. Alguien paseaba a su perro. La vida normal. La vida que Isabela había intentado proteger guardando silencio. Quiero todo sobre el chico del video, dijo Enzo. Todo sobre el hotel. ¿Quién es el dueño? ¿Quién estaba allí? ¿Quién? Jefe. La voz de Marcos lo detuvo. Hay más. Mira el fondo, alrededor del segundo 13. Enzo cogió el teléfono de nuevo, frunciendo el ceño. Observó, pausó, hizo zoom y se quedó helado. Detrás de Bradley, apenas visible entre la multitud, había un hombre mayor con un traje caro, de unos 50 años, pelo canoso, una postura segura. Sostenía una copa, hablando con alguien, ajeno a lo que su hijo estaba haciendo a 4 metros de distancia. Ese es Robert Forsythe, dijo Marcos en voz baja. El color desapareció del rostro de Enzo. No. Sí, Robert Forsythe, mi Robert Forsythe, el mismo tipo. Enzo se sentó pesadamente. Por primera vez desde que Marcos lo conocía, su jefe parecía genuinamente conmocionado. Robert Forsythe era el hombre de negocios legítimo, con el que Enzo había estado trabajando durante 4 años a través de empresas fantasma, cuidadosamente construidas. El promotor inmobiliario que necesitaba los proveedores de cemento y las conexiones sindicales de Enzo, pero que nunca podía saber quién era realmente Enzo. Su acuerdo era perfecto, rentable, silencioso, con negación plausible. 3 proyectos de construcción conjuntos por valor de $50 millones. Contratos que parecían limpios sobre el papel, pero que canalizaban dinero a través de canales secundarios. Robert conseguía sus edificios construidos a tiempo y dentro del presupuesto. Enzo blanqueaba su dinero a través de acuerdos de desarrollo legítimos. Solo se habían visto cara a cara 2 veces, siempre en lugares neutrales, siempre con cautela. Robert pensaba que Enzo era simplemente un contratista bien relacionado. Enzo tenía la intención de que siguiera así. Es su hijo. La voz de Enzo era apenas un susurro. Bradley Forsythe, 28 años, heredero del negocio familiar. Educación en Yale, 0 ética de trabajo. Marcos sacó fotos en su teléfono. Fiestero. Un cargo por conducir ebrio que fue silenciado. Quejas de acoso resueltas discretamente. El niño de papá. Enzo se quedó mirando la imagen congelada de Robert en el fondo. Él estaba allí. Parece que vio cómo sucedía y no hizo nada. Marcos no dijo nada. No había nada que decir. Enzo se levantó de nuevo. Sus movimientos ahora eran bruscos. La rabia controlada había reemplazado al shock. Se acercó a la cafetera. Se sirvió una taza que no bebió. La dejó, pensando, calculando. Llama a todos, dijo finalmente. Reunión esta noche. Quiero información de inteligencia sobre cada proyecto de Forsythe, cada contrato, cada permiso, cada dólar que deben. Quiero saber dónde tienen sus cuentas bancarias, dónde son vulnerables, a quién temen. Jefe, si vamos contra ellos, el acuerdo comercial se acaba. La voz de Enzo cortaba como el acero. No puedes humillar a mi esposa y luego esperar que te ayude a construir tu imperio. Marcos asintió. ¿Y qué hay de Isabela? ¿Sabe algo de esto? ¿Sabe que trabajo en la construcción? ¿Sabe que me va bien? No sabe el resto. La expresión de Enzo se suavizó por un instante.
Piensa que soy un capataz sindical que tuvo suerte. Quiero que siga así. Eso podría ser difícil si... El teléfono de Enzo vibró. Luego el de Marcos. Luego ambos teléfonos se iluminaron con alertas de noticias. El grupo Forsyth emite una declaración tras un incidente viral. Marcos agarró su teléfono, desplazándose. ¿Estás de broma? El comunicado de prensa ya estaba en todas partes, enviado a los principales medios exactamente a las 8 de la mañana. El grupo Forsyth lamenta el desafortunado incidente en el evento benéfico de anoche. Si bien apoyamos a todos los trabajadores del sector servicios, las investigaciones preliminares sugieren que la empleada se comportó de manera poco profesional con los invitados antes del incidente. Nos tomamos muy en serio la conducta en el lugar de trabajo y confiamos en que el Hotel Corona Plaza abordará este asunto adecuadamente. La familia Forsyth sigue comprometida. El resto era palabrería corporativa. Enzo lo leyó 2 veces. Su rostro se volvió frío de nuevo. Esa peligrosa quietud había regresado. La están culpando a ella, dijo en voz baja. Están cubriéndose el culo, corrigió Marcos, intentando controlar la narrativa antes de que se extienda. Antes de que se extienda. Enzo dejó el teléfono con una precisión deliberada. ¿Creen que esto se solucionará con un comunicado de prensa? ¿Creen que leeré esto y lo dejaré pasar por nuestro negocio? ¿Creen que los necesito más de lo que ellos me necesitan a mí? Levantó la vista hacia Marcos y por primera vez esa mañana sonrió. No era una sonrisa amable. Convoca la reunión para esta noche y Marcos averigua todo sobre sus proyectos de construcción actuales. Quiero saber cuáles de ellos no pueden terminar sin nosotros. Todos ellos, jefe, todos nos necesitan. Bien. Enzo cogió su café finalmente y dio un sorbo. Entonces veremos cómo construyen un imperio cuando los cimientos se derrumben. Afuera, el sol salía sobre Queens, pintando las casas adosadas de oro. Adentro, la guerra acababa de ser declarada. Los Forsyth simplemente aún no lo sabían. La sala de reuniones estaba en un almacén en Astoria, que oficialmente almacenaba equipos de restaurante. Extraoficialmente, era donde Enzo impartía justicia cuando había que tomar una decisión lejos de micrófonos y miradas indiscretas. A las 9 de la noche, 7 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de metal, bajo luces fluorescentes. Eran los capitanes de Enzo, los hombres que dirigían sus operaciones por toda la ciudad, suministro de materiales de construcción, transporte, sindicatos, gestión de residuos, negocios legítimos que generaban millones mientras movían discretamente dinero de fuentes menos legítimas. El primero en hablar fue Shino el Guapo Caruso. Era de la vieja escuela, 60 años, con cicatrices en los nudillos y cero paciencia. Cogemos al chico esta noche, damos un ejemplo. De acuerdo, dijo Salvatore Vega, que manejaba los contratos de cemento. Le faltas el respeto a la esposa del jefe, desapareces. Simple. Un murmullo de acuerdo recorrió la mesa. Marcos estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados, en silencio. Ya había tenido esta conversación con Enzo en el coche. Sabía cómo iba a terminar. Enzo se sentó a la cabecera de la mesa completamente inmóvil, dejándolos hablar. Apenas había hablado desde que llegó, simplemente escuchando las crecientes sugerencias. Agarrar a Bradley, asustarlo, romperle algo, enviar un mensaje. Podemos hacer que parezca un robo, sugirió Paolo Rinaldi, el más joven del grupo con 36 años. Un niño rico asaltado en el barrio equivocado. Le enseñan una lección de respeto. O le quemamos uno de sus coches, añadió Gino. Ese Ferrari que conduce desaparece. Que se lo explique a papá. Basta. La voz de Enzo no era fuerte, pero cortó la charla como una cuchilla. La sala se quedó en silencio. Se levantó y se acercó a una pizarra blanca montada en la pared. Alguien ya había pegado fotos impresas. Bradley Forsyth, Robert Forsyth, el Hotel Corona Plaza, el logotipo del grupo Forsyth. ¿Qué creéis que pasaría?, dijo Enzo lentamente. Si agarramos a Bradley Forsyth esta noche, Gino frunció el ceño. ¿Recibiría una lección? No. Su padre llamaría a la policía. La policía de verdad, no la que conocemos nosotros.
El FBI se involucraría porque el secuestro cruza las fronteras estatales. Se revisarían todas las cámaras de Midtown. Se intervendría cada teléfono. Enzo se volvió para mirarlos. Atraeríamos una atención que no necesitamos por un niño mimado. Entonces, no hacemos nada. La voz de Salvatore se elevó con frustración. Humillan a Isabela, y simplemente lo aceptamos. No dije que no hiciéramos nada. Los ojos de Enzo se volvieron fríos. Dije que no lo íbamos a agarrar. Esto no son los años 90, Salvatore. Ya no resolvemos los problemas con bates de béisbol. ¿Entonces qué? Gino abrió las manos. Ya han sacado un comunicado de prensa llamando a Isabela poco profesional. La están convirtiendo en la villana. Cada hora que esperamos, su versión se convierte en la verdad. Enzo había leído el comunicado de prensa una docena de veces. Con cada lectura, su mandíbula se apretaba más. Isabela había llegado a casa a medianoche, agotada, y se había ido directamente a la cama. Todavía no sabía que se había hecho público. No sabía que extraños en Internet estaban debatiendo si se lo merecía. Se despertaría mañana en una pesadilla. No se trata de él, dijo Enzo en voz baja. Se trata de Robert Forsythe. Eso captó su atención. Robert Forsythe es un hombre de negocios, continuó Enzo. Piensa en dólares y contratos. Su hijo humilló a mi esposa porque es un mocoso mimado, que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Pero Robert, él vio cómo sucedía y no hizo nada. Luego emitió esa declaración culpando a Isabela. ¿Sabéis por qué? Silencio. Porque cree que lo necesito más de lo que él me necesita a mí. Cree que nuestros acuerdos comerciales lo protegen. Cree que me tragaré este insulto para que el dinero siga fluyendo. La voz de Enzo se endureció. Se equivoca. Marcos finalmente habló desde el rincón. El grupo Forsythe tiene 4 proyectos importantes en desarrollo en este momento. Valor total, $1.300 millones. Hizo clic en un control remoto. La pantalla de la pizarra blanca cambió, mostrando una hoja de cálculo. La torre residencial de East River. Desarrollo de uso mixto en Soho. Condominios frente al mar en el Bronx. Apartamentos de lujo en Queens. Marcos destacó cada uno de ellos. Cada proyecto utiliza nuestro cemento, nuestros camiones, nuestros proveedores de acero, nuestros trabajadores sindicalizados. La comprensión amaneció en los rostros alrededor de la mesa. También están esperando permisos, continuó Marcos. El proyecto de Queens necesita una autorización medioambiental. El desarrollo del Bronx necesita cambios de zonificación. Ambos están atascados en comités del ayuntamiento donde tenemos amigos. ¿Y su financiación? Enzo preguntó por los 2 principales prestamistas, Citibank y Morgan Stanley. Ambos tienen préstamos de construcción a corto plazo, que deben ser refinanciados en los próximos 90 días, si los proyectos se retrasan. Marcos sonrió sombríamente. Lo que harán si algo sale mal. Gino se reclinó en su silla, finalmente entendiendo. ¿Quieres ahogar su negocio? Quiero desmantelarlo, ladrillo por ladrillo, corrigió Enzo. Robert Forsythe humilló públicamente a mi esposa. Yo voy a humillar su imperio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Salvatore. 1 semana, tal vez menos. Enzo cogió un rotulador, escribiendo en la pizarra blanca. Contratos, permisos, financiación, reputación. Estos son sus puntos débiles. Apretamos cada uno de ellos, sistemáticamente, sin violencia, sin conexiones obvias. Solo una serie de problemas muy desafortunados que Robert no puede resolver. ¿Y el chico?, preguntó Paolo. Bradley. Bradley es el síntoma. Su padre es la enfermedad. Enzo guardó el rotulador. Pero no os preocupéis. Cuando esto termine, Bradley Forsythe deseará que simplemente lo hubiéramos agarrado. Lo que viene es peor que huesos rotos. Se volvió hacia su equipo de nuevo. Así es como funciona. Durante las próximas 24 horas, nadie toca a los Forsythe. Ni llamadas amenazantes, ni vandalismo, nada. Quiero que todos se concentren en recopilar información. Salvatore, necesito cada detalle de sus cronogramas de construcción. Gino, habla con tus contactos sindicales. ¿Qué proyectos tienen problemas laborales que podamos amplificar? Paolo, averigua quiénes son sus inversores y qué los pone nerviosos.
¿Y sus finanzas?, preguntó Salvatore. Marcos y yo nos encargaremos de eso. Enzo miró su reloj. Nos reunimos de nuevo mañana por la noche a la misma hora. Venid con opciones, no con opiniones. Ya no somos matones callejeros, señores. Somos hombres de negocios. Y vamos a enseñarle a la familia Forsyth una lección sobre lo que sucede cuando olvidas quién dirige realmente esta ciudad. Los hombres se pusieron de pie, ahora llenos de energía, entendiendo el plan. No se trataba de venganza, se trataba de poder. Mientras salían, Gino se detuvo en la puerta. «Jefe, ¿y qué hay de Isabela? ¿Cuándo le decimos lo que estamos haciendo?» La expresión de Enzo se suavizó por un momento. «No lo haremos. Ya ha pasado por suficiente. Cuando esto termine, todo lo que sabrá es que los Forsyth se disculparon. El resto queda entre nosotros». Gino asintió y se fue. A solas con Marcos, Enzo sacó su teléfono. Un mensaje de Isabela. «No puedo dormir. Sigo pensando en el trabajo. Siento no haberte contado lo que pasó». Así que había visto las noticias. Le dolió el corazón. Respondió: «No tienes nada por lo que disculparte. Te quiero. Hablamos por la mañana». Marcos lo observaba. Se dará cuenta al final. Quizás. Enzo guardó el teléfono. Pero para entonces, todo habrá terminado. Vamos. Tenemos que revisar los contratos de deuda. Apagaron las luces y cerraron el almacén con llave. Afuera, Queens dormía plácidamente. En Midtown, Robert Forsyth probablemente también dormía, confiado en que su comunicado de prensa había contenido el daño. No tenía ni idea de que los cimientos de su imperio ya se estaban resquebrajando. La cuenta atrás había comenzado. El tercer día comenzó en una cafetería de Midtown. Salvatore Vega estaba sentado frente a un empleado del Departamento de Planificación Urbana, llamado Leo Gómez, un viejo amigo de la universidad que le debía favores. Hablaron de baloncesto, de sus familias, del creciente coste del alquiler. Casual, normal. «Por cierto», dijo Salvatore deslizando un sobre por la mesa, «la recaudación de fondos de la escuela de mi hija. Espero que puedas contribuir». Leo miró dentro. $5,000 en efectivo. Sus ojos se abrieron, pero no dudó. Ya había aceptado dinero de Salvatore antes. «Claro, encantado de ayudar. Te lo agradezco». Salvatore sacó su teléfono, fingiendo revisar un mensaje. Pregunta aleatoria. «¿Sigues trabajando en ese proyecto de Forsyth en Queens? El desarrollo frente al mar, la expansión de Forest Hills». «Sí, todavía está en mi escritorio». Leo tomó un sorbo de café. La revisión medioambiental podría llevar meses. Podría llevar más tiempo. Leo lo miró a los ojos. Un entendimiento pasó entre ellos. Podría llevar 6 meses, tal vez más, si surgieran nuevas preocupaciones. Eso sería desafortunado para ellos. Muy desafortunado. Leo guardó el sobre. «Me aseguraré de que reciba la revisión exhaustiva que merece». Salvatore asintió y se fue. Un punto de presión activado. Al otro lado de la ciudad, Gino Caruso estaba en un remolque de construcción en el sitio de la torre East River. El capataz del proyecto, Tony Morales, era un hombre del sindicato, uno de los suyos. «Tenemos un problema, Gino». Tony extendió los planos sobre una mesa plegable. «Forsyth va con retraso. Nos están presionando para que vayamos más rápido, para que tomemos atajos». «¿Cuánto retraso?» 6 semanas. Necesitan verter los cimientos del ala norte para el viernes, o incumplirán su plazo con el banco. Tony golpeó los planos. «Pero aquí está el truco. El pedido de cemento que hicieron viene de Jersey, no de tus proveedores». La mandíbula de Gino se apretó. «Nos han puenteado». Lo intentaron. Querían ahorrar dinero, evitar las tarifas del sindicato. Tony se encogió de hombros. «Pero esa compañía de Jersey está teniendo problemas con los camiones esta semana, problemas mecánicos. Es curioso cómo pasa eso». Gino sonrió. «Muy curioso. Y nuestros camiones podrían hacer la entrega, pero el pedido tendría que hacerse por los canales adecuados, a las tarifas adecuadas. E incluso entonces», Tony miró su reloj, «podría llevar unos días extra programarlo. Una lástima». Gino le dio una palmada en el hombro. «Manténme informado de su nivel de desesperación». Al salir del remolque, Gino llamó a Enzo.
La torre East River está contra las cuerdas. Van a incumplir un vertido crucial. Bien, déjalo sudar. En una torre de oficinas de cristal en el bajo Midtown, Marcos estaba sentado frente a Anna Lee, una analista de riesgos en Morgan Stanley. Habían salido brevemente hace unos años. Seguían siendo amigos. Ella no le debía nada, pero recordaba cuando él ayudó a su hermano a salir de un problema con la gente equivocada. «Necesito información», dijo Marcos en voz baja. «El grupo Forsyth. ¿Cuál es su situación?» Ana miró la pantalla de su ordenador, incómoda. «Marcos, no puedo...» «Solo extraoficialmente. Un viejo amigo preguntando a otra vieja amiga». Ella suspiró y tecleó algo. «Están muy apalancados en los grandes proyectos. Todo financiado con préstamos de construcción a corto plazo. Los términos requieren que alcancen hitos cada 90 días o la tasa de interés sube 2 puntos. ¿Qué tan cerca están de esos hitos? Lo suficientemente cerca como para que cualquier retraso sea catastrófico». Bajó la voz. «Entre tú y yo, Morgan Stanley ya está nervioso. El último informe trimestral de Forsyth mostró sobrecostes. Si estos proyectos se estancan, podríamos no refinanciar, lo que significa que necesitarían encontrar nuevos prestamistas rápidamente, y si no pueden, tendrían que liquidar activos, vender propiedades, posiblemente declarar la quiebra de la división de desarrollo». Ana lo miró fijamente. «¿Por qué preguntas?» «Solo interesado en el mercado». Marcos se levantó. «Gracias, Ana. Dale recuerdos a tu hermano». Afuera, le envió un mensaje a Enzo. «Morgan Stanley está temblando. Un empujón más y saldrán corriendo». Por la noche, el equipo de Enzo se reunió de nuevo en el almacén de Astoria. Esta vez, la pizarra blanca estaba cubierta de detalles. Proyecto 1. Torre residencial de East River. Costo: 350 metros. Estado: 6 semanas de retraso. Vulnerabilidad: suministro de cemento interrumpido. Fecha límite para el vertido de cimientos: viernes. Citibank, nervioso por los plazos. Proyecto 2. Desarrollo de uso mixto en Soho. Costo: 290 metros. Estado: esperando envío de acero. Vulnerabilidad: nuestros proveedores de acero pueden retrasar los envíos indefinidamente. Morgan Stanley ya está preocupado por los sobrecostes. Proyecto 3. Condominios frente al mar en el Bronx. Costo: 430 litros. Estado: pendiente de cambio de zonificación. Vulnerabilidad: contactos en el ayuntamiento pueden retrasar la aprobación durante meses. Morgan Stanley es el mismo oficial de préstamos que en Soho. Proyecto 4. Expansión de Forest Hills en Queens. Costo: 390 litros. Estado: revisión medioambiental. Vulnerabilidad: proceso de revisión extendido a 6+ meses. Citibank, mayor exposición para el grupo Forsyth. Enzo estudió la pizarra como un general examinando un campo de batalla. Exposición total de 1.500 millones si cuentas la financiación, dijo Marcos. Pero el coste real de construcción es de 1.300, y todo depende de nuestra cooperación. Salvatore añadió su informe. Los permisos de Queens están congelados durante al menos 6 meses. Tengo 3 departamentos municipales diferentes listos para descubrir nuevos problemas. Impacto en el tráfico, preservación histórica, protección de humedales. Elige tu veneno. ¿Sindicatos?, preguntó Enzo. Listos para la huelga en 2 de los proyectos si las negociaciones se estancan. Podemos crear disputas laborales que los aten durante semanas. Shino sonrió. Todo perfectamente legal. Solo trabajadores exigiendo un trato justo. He estado rastreando sus llamadas a los inversores, intervino Paolo. Robert ha estado tranquilizando a la gente toda la semana de que todo está bien. Pero 3 inversores menores ya se han retirado del proyecto del Bronx. La prensa negativa por el incidente de Isabela los asustó. Bien. Enzo rodeó con un círculo los 2 nombres de los bancos en la pizarra. Citibank y Morgan Stanley, 2 prestamistas para proyectos vulnerables. Marcos, ¿podemos comprar su deuda? Estoy en ello. Tengo 3 empresas fantasma listas para adquirir préstamos de construcción en dificultades. Si los bancos se ponen lo suficientemente nerviosos, venderán con descuento solo para reducir su exposición. Enzo hizo un cálculo mental.
Si controlaban la deuda, controlaban el oxígeno. Los Forsythe no podían moverse, ni respirar, ni hacer un trato sin pasar por gente que no sabían que estaba conectada a Enzo. Esta es la secuencia, dijo Enzo, rotulador en mano. Mañana por la mañana, la torre East River incumple su vertido de cimientos. Mañana por la tarde, el envío de acero de Soho se retrasa. Para la noche, los Forsythe estarán lidiando con 2 crisis. Es entonces cuando los bancos empiezan a hacer llamadas preocupadas. Y cuando entran en pánico por los plazos, continuó Marcos, es cuando mis empresas fantasma se acercan a los bancos para comprar la deuda en dificultades. Entramos pareciendo salvadores. Salvatore asintió con aprobación. Ni siquiera sabrán que estamos detrás. Exactamente. Enzo guardó el rotulador. Robert Forsythe cree que esto es por un niño mimado que derramó un refresco. No se da cuenta de que ya está perdiendo una guerra que no sabe que está librando. Gino se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo se dará cuenta? Cuando sea demasiado tarde. Enzo revisó su teléfono. Una alerta de noticias. Las acciones del grupo Forsythe caen un 4% por preocupaciones sobre la construcción. El mercado ya olía la sangre. Señores, ya no solo estamos identificando los puntos débiles, los estamos activando. Enzo miró a cada hombre. A partir de mañana por la mañana, el imperio Forsythe comienza a desmoronarse. Lo suficientemente lento como para que no entren en pánico. Lo suficientemente rápido como para que no puedan detenerlo. ¿Y qué hay de Bradley?, preguntó Paolo. El chico sigue publicando en redes sociales como si nada hubiera pasado. Fiestas en los Hamptons este fin de semana. La expresión de Enzo se oscureció. Que se divierta. Cuando el imperio de su padre se derrumbe, Bradley aprenderá que algunas humillaciones no pueden ser arregladas con el dinero de papá. La reunión terminó. Los hombres se dispersaron en la noche de Queens, cada uno con sus asignaciones. Enzo se quedó, mirando la pizarra blanca. 4 proyectos, 2 bancos, 1 semana. Su teléfono vibró. Isabela. No puedo creer que sea tendencia en las redes sociales. La gente es tan cruel. Pero estoy bien. Estamos bien. Se le encogió el pecho. Estaba tratando de ser fuerte, tratando de no preocuparlo. Él respondió. Eres la persona más fuerte que conozco. Esto pasará, te lo prometo. Lo que no dijo fue, pasará porque me aseguraré de que las personas que te hicieron daño pierdan todo. Enzo apagó la luz. Mañana, la presión comenzaba. Los Forsythe estaban a punto de aprender que los cimientos no solo sostienen edificios, sostienen imperios, y Enzo controlaba cada uno de ellos. La llamada llegó a las 5 de la mañana. Robert Forsythe buscó a tientas su teléfono, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Capataz del proyecto de la torre East River. Se sentó en la cama. Su esposa gimió a su lado. Más vale que sea importante, Tony. Señor Forsythe, tenemos un problema. La voz del capataz era tensa. Los camiones de cemento no han llegado. El cerebro de Robert luchaba por salir de la niebla del sueño. ¿Qué quieres decir con que no han llegado? Tenemos un vertido crucial programado para las 8 de la mañana. Lo sé, señor, pero el proveedor de Jersey llamó hace 1 hora. Dijo que toda su flota está fuera de servicio por mantenimiento de emergencia. Fallos de transmisión en varios camiones. No pueden entregar hasta nuevo aviso. Robert estaba completamente despierto ahora, las alarmas sonando. Eso es imposible. Eso es lo que yo dije, pero insisten. Lo más pronto que pueden entregar es la próxima semana. ¿La próxima semana? Robert arrojó las sábanas caminando de un lado a otro. Incumpliremos este vertido. Incumpliremos nuestro hito. Citibank activará la cláusula de penalización. Son $3 millones. Soy consciente, señor. Llama a los proveedores de respaldo. Alguien en esta ciudad tiene camiones de cemento. He estado llamando durante 1 hora. La voz de Tony tenía un tono de derrota. Todos están reservados o tienen problemas de equipo. Es como si toda la cadena de suministro hubiera elegido esta noche para desmoronarse. El estómago de Robert se revolvió. Sigue intentando. Ofrece el doble de la tarifa. El triple. No me importa. No podemos incumplir este plazo. Colgó y marcó inmediatamente a su director de operaciones, luego al jefe de operaciones. En 20 minutos, todo su equipo ejecutivo estaba despierto, haciendo llamadas, moviendo hilos. Nadie podía ayudar.
A las 8 de la mañana, el sitio de la torre East River estaba en silencio. No había hormigoneras, no había movimiento, solo los trabajadores del sindicato de pie, cobrando por hora por no hacer nada. A las 8:05, el teléfono de Robert sonó. Capataz del proyecto de Soho. Por favor, dime que tienes buenas noticias, dijo Robert. El envío de acero se ha retrasado. El proveedor dice que hubo un accidente de varios vehículos en su ruta. Lo intentarán de nuevo mañana. ¿Mañana? Ya vamos con retraso. Lo sé, señor. Estoy tan frustrado como usted. Robert terminó la llamada y arrojó el teléfono a través de su estudio. Rebotó en un sofá de cuero. 2 proyectos, la misma mañana. Ambos retrasos críticos. Esto no era una coincidencia. A las 9 de la mañana, Robert estaba en la sede del grupo Forsyth, una torre de cristal en Midtown con vistas a Central Park. Su equipo directivo llenaba la sala de conferencias, cansados, confundidos y cada vez más nerviosos. «Hablad», exigió Robert. «¿Qué demonios está pasando?» Su directora de operaciones, Amanda Ross, puso una hoja de cálculo en la pantalla. El proveedor de hormigón de la torre afirma tener un fallo mecánico en toda su flota. El envío de acero de Soho está bloqueado por un misterioso accidente de tráfico. Pero aquí está lo extraño. He estado llamando a otros promotores. Nadie más está teniendo problemas de suministro. Solo nosotros. Solo nosotros, repitió Robert, impasible. Su director financiero, Daniel Black, se aclaró la garganta. El momento no podría ser peor. Citibank llamó esta mañana. Son conscientes del retraso en la torre East River. Si no vertemos los cimientos para el viernes, se activa la cláusula de penalización. Son $3 millones. Además, están considerando aumentar nuestra tasa de interés. ¿Bajo qué fundamento? Incumplimiento de los plazos de los hitos. Está en el contrato. La mandíbula de Robert se apretó. Un retraso y entran en pánico. No es solo el retraso. Daniel abrió su portátil. Nuestras acciones cayeron un 4% ayer después de que el incidente de la camarera se volviera viral. Los inversores están nerviosos. Citibank pregunta si estamos experimentando problemas operativos más amplios. El incidente de la camarera. Isabela Rodríguez. Robert había esperado que su comunicado de prensa contuviera la situación. En cambio, había explotado. Artículos de opinión sobre la desigualdad de la riqueza, indignación en las redes sociales, la cara de su hijo pegada por todos los sitios de chismes. Y ahora esto. «Encuéntrame nuevos proveedores», dijo Robert. «No me importa cuánto cueste». «Lo estamos intentando», dijo Amanda. «Pero cada contratista con el que nos hemos puesto en contacto está o bien reservado o…» Se detuvo. ¿O qué? «O nos están dando largas, ofreciendo tarifas 3 veces superiores a las normales, plazos de entrega que no ayudan. Es como si alguien hubiera envenenado el pozo». Robert se levantó y se acercó a la ventana. 44 pisos más abajo, Midtown bullía con grúas de construcción y tráfico. Su ciudad, su imperio. Alguien estaba haciendo esto. Alguien con suficiente influencia para interrumpir las cadenas de suministro. Suficiente poder para coordinar ataques en múltiples proyectos a la vez. ¿Pero quién? Al mediodía, Bradley Forsyth estaba sentado en un club de playa de los Hamptons con una mimosa en la mano, riéndose con sus amigos. «¿Amigo? ¿Eres tendencia de nuevo?», dijo su amigo Chris, desplazándose por su teléfono. «La gente sigue hablando de esa historia de la camarera». Bradley puso los ojos en blanco. «Fue una broma. La gente necesita calmarse. El comunicado de prensa de tu padre no ayudó. De hecho, lo empeoró. Papá sabe lo que hace». Bradley hizo un gesto despectivo. «Para la próxima semana, nadie recordará su nombre». Su teléfono vibró. «Papá, otra vez». Bradley rechazó la llamada. Ya había recibido una conferencia esa mañana sobre la reputación familiar y la necesidad de ser más discreto. No necesitaba otra. «¿Todo bien?», preguntó Chris. «Perfecto. Solo papá estresado por cosas del trabajo». Bradley hizo una seña para otra mimosa. «Nada de qué preocuparse».
Lo que Bradley no sabía era que su padre estaba tratando frenéticamente de decirle que las acciones del grupo Forsyth habían caído otros 3 puntos para el almuerzo, que 2 grandes inversores exigían llamadas de emergencia, que los rumores de inestabilidad operativa habían comenzado a circular. El imperio no solo estaba bajo presión, estaba mostrando grietas. A las 4 de la tarde, Robert había hecho 18 llamadas. Cada proveedor le contó la misma historia: problemas de equipo, conflictos de programación. Algunos se disculparon profusamente, otros fueron extrañamente cortantes. Se sentó solo en su oficina, mirando los cronogramas de los proyectos que se estaban convirtiendo rápidamente en fantasías. Su asistente llamó a la puerta. Señor Forsyth, Morgan Stanley en la línea 3. Preguntan por los proyectos de Soho y el Bronx. Morgan Stanley, su otro gran prestamista. Robert cogió el teléfono. Alan, qué bueno escucharte. Robert, la voz de Alan Fisher era profesional pero fría. Quería ponerme en contacto sobre tus proyectos. Estamos escuchando algunos informes preocupantes sobre retrasos. Contratiempos menores. Los estamos solucionando. ¿Contratiempos menores que afectan a 2 proyectos a la vez? Nuestro equipo de evaluación de riesgos está nervioso. No hay nada de qué estar nervioso. Tenemos la situación bajo control. ¿De verdad? Hubo una pausa. Porque nuestros analistas también están observando la publicidad negativa de principios de esta semana. Combinado con estos retrasos en la construcción, presenta un patrón preocupante. La mano de Robert se apretó en el teléfono. Alan, hemos trabajado juntos durante 11 años. ¿Cuándo he incumplido alguna vez? Siempre hay una primera vez. Escucha, no estoy amenazando. Te estoy dando una advertencia amistosa. Si estos retrasos continúan, si surgen más problemas, Morgan Stanley tendrá que reevaluar nuestra posición. Tenemos accionistas a los que responder. Entiendo. Espero que sí. Arréglalo, Robert, rápido. La línea se cortó. Robert se sentó en silencio. Su reflejo lo miraba desde la pantalla oscura del ordenador. 2 bancos dando vueltas, 2 proyectos paralizados, inversores en pánico, las acciones cayendo. Hace 48 horas todo estaba bien. Ahora se sentía como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Pensó en Isabela Rodríguez, la camarera. El video que no moría. ¿Podría estar relacionado? ¿Algún tipo de venganza? No. Imposible. Ella no era nadie. Una trabajadora de un restaurante. ¿Qué podría hacer para hacerle daño? Desechó la paranoia. Era solo mala suerte. Un momento terrible. Pasaría. Robert abrió sus contactos y comenzó a hacer nuevas llamadas. Tenía que haber alguien que pudiera entregar hormigón. Alguien que le debiera un favor. Lo que no entendía, lo que no podía ver, era que cada llamada que hacía, cada favor que intentaba cobrar, cada hilo del que intentaba tirar, estaba conectado a una telaraña que conducía a un solo hombre. El hombre cuya esposa había sido humillada en cámara mientras Robert se quedaba mirando sin hacer nada. El hombre que acababa de empezar. En Queens, Enzo había estado recibiendo informes todo el día. Con cada uno, sonreía. Torre East River, paralizada. Soho, paralizado. Ambos bancos dando vueltas. Las acciones, caídas un 5% en total. Miró a Marcos. Mañana, apretamos el cerco. La guerra había comenzado y Robert Forsyth estaba perdiendo sin siquiera saber que estaba luchando. El cuarto día comenzó con una llamada telefónica que Robert nunca esperó. Señor Forsyth, habla Carla Vega del Departamento de Protección Medioambiental. La voz era educada, burocrática, letal. Le llamo por su proyecto frente al mar en el Bronx. El estómago de Robert se hundió. Otro problema. ¿Qué pasa con él? Hemos recibido una preocupación sobre una posible invasión de humedales. Necesitaremos realizar una evaluación de impacto ambiental adicional antes de que podamos aprobar sus cambios de zonificación. Ya pasamos la revisión medioambiental hace meses. Ha surgido nueva información. Un posible hábitat para una especie de ave protegida. Nos tomamos estos asuntos muy en serio. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Es difícil de decir. Podrían ser entre 60 y 90 días, quizás más si encontramos problemas. ¿90 días?
Se suponía que el proyecto del Bronx comenzaría en 3 semanas. Morgan Stanley ya estaba nervioso por Soho. Ahora esto. Esto es ridículo, dijo Robert, tratando de mantener su voz firme. ¿Quién planteó estas preocupaciones? Una denuncia anónima a nuestra oficina, pero estamos obligados a investigar todos los informes creíbles. El tono de Carla implicaba que la conversación había terminado. Recibirá una notificación formal al final del día. Colgó. Robert se quedó mirando su teléfono. Una denuncia anónima. Así como las hormigoneras se habían averiado misteriosamente, como el envío de acero se había retrasado, como todo lo demás se había desmoronado esta semana. Esto no era una coincidencia. Alguien estaba orquestando esto. A las 10 de la mañana comenzaron los rumores. Empezó en Urban Construction Review, un blog de nicho que cubría el sector inmobiliario de la ciudad. Una publicación titulada «Los proyectos del Grupo Forsyth enfrentan múltiples retrasos. ¿Qué está pasando realmente?». El artículo era cuidadoso, evitando acusaciones directas pero planteando preguntas incómodas. Fuentes cercanas a varios sitios de construcción del Grupo Forsyth informan de retrasos inusuales esta semana. Proveedores de hormigón, entregas de acero y ahora problemas con los permisos. Si bien cada incidente parece aislado, los expertos de la industria se preguntan si hay un problema más profundo. Algunos señalan el video viral del comportamiento de Bradley Forsyth en una gala benéfica la semana pasada como evidencia de un problema de cultura corporativa. Otros sugieren una posible inestabilidad financiera. Al mediodía, la historia había sido recogida por otros 3 blogs inmobiliarios. A las 2 de la tarde, la sección de bienes raíces del City Gazette publicó un breve artículo. El grupo Forsyth enfrenta vientos en contra en la construcción. A las 4, la línea de inversores de Robert no paraba de sonar. Robert, ¿qué está pasando? Victor Lam, un inversor de Hong Kong con $30 millones en el proyecto de Soho, no perdió el tiempo en formalidades. Estoy leyendo sobre problemas de permisos, problemas en la cadena de suministro. ¿Debería preocuparme? Absolutamente no. Solo un mal momento. ¿Un mal momento? La voz de Víctor se agudizó. He invertido mucho dinero en este desarrollo basándome en tu cronograma. Ahora escucho que podría retrasarse meses. Estamos manejando algunas dificultades temporales. La misma semana que tu hijo se convierte en un villano viral, la misma semana que tus acciones caen un 5%. Perdona si veo un patrón. La mandíbula de Robert se apretó. Víctor, nunca te he fallado en un plazo. Siempre hay una primera vez. Quiero una llamada mañana con respuestas concretas, no promesas, respuestas. La línea se cortó. Siguieron 3 llamadas más. Diferentes inversores, la misma ansiedad. Todos querían garantías que Robert no podía dar porque no entendía lo que estaba sucediendo. Amanda Ross llamó a la puerta de la oficina de Robert a las 5 en punto. Su rostro estaba sombrío. ¿Más malas noticias?, preguntó Robert. El ayuntamiento ha aplazado la votación sobre la exención de zonificación de Forest Hills en Queens. Dijeron que necesitan más tiempo para estudiar los comentarios de la comunidad. Comentarios de la comunidad. Respondimos a todas sus preocupaciones hace meses. Aparentemente, han surgido nuevas preocupaciones. Estudios de tráfico, cuestiones de preservación histórica. Un concejal está pidiendo una audiencia pública completa. Amanda se dejó caer en una silla. Robert, algo está mal. Esto no es un retraso burocrático normal. Esto está coordinado. Robert había estado pensando lo mismo todo el día. ¿Quién tenía tanta influencia? ¿Quién podría interrumpir las cadenas de suministro, influir en los permisos de la ciudad y plantar historias en los blogs inmobiliarios? Todo a la vez. Alguien con un poder serio. Alguien con conexiones en múltiples industrias. Amanda hizo una pausa. Alguien a quien hemos cabreado. La mente de Robert repasó las posibilidades. Un competidor, un promotor rival. Pero esto se sentía personal, no solo negocios. La camarera, Isabela Rodríguez, la mujer del video, dijo Robert lentamente. ¿Sabemos algo sobre ella? Amanda sacó una tableta. Isabela Rodríguez, 32 años, trabaja en el hotel. Allí desde hace 4 años. Vive en Queens. Casada. Se desplazó. Esposo, Enzo Moretti. Profesión declarada. Contratista de la construcción. Construcción.
La sangre de Robert se heló. ¿Qué tipo de contratista? Su voz era apenas audible. Amanda siguió tocando la pantalla. No especifica, pero se detuvo. Su rostro palideció. Robert Moretti. Ese nombre me suena. ¿De dónde? Tus contratos con las empresas fantasma. Los que suministran el hormigón y el acero a precios por debajo del mercado. ¿No firmamos los papeles con un grupo de construcción Moretti hace 4 años? Las manos de Robert comenzaron a temblar. Abrió sus archivos privados, los que manejaba su abogado, los contratos que nunca había mirado demasiado de cerca porque le ahorraban millones. Allí estaba. Grupo de construcción Moretti, Enzo Moretti, principal. El hombre cuya esposa Bradley había humillado era el socio comercial secreto de Robert. El hombre que controlaba la cadena de suministro de la que dependían los 4 proyectos de Forsyth. «Oh, Dios mío», susurró Robert. Amanda lo miró fijamente. «¿Qué?» «Necesito hacer una llamada». La voz de Robert estaba vacía. «Sal, Amanda. Ahora». Ella se fue, cerrando la puerta. Los dedos de Robert temblaban mientras se desplazaba por sus contactos. Había un número privado que solo había usado 2 veces antes, una línea directa a la oficina de Enzo Moretti. Marcó. Un tono. 2, 3. Ha llamado a Construcciones Moretti. Deje un mensaje. Buzón de voz. Pero Robert sabía que Enzo debía estar allí. Debía estar viendo este número. Enzo, soy Robert Forsyth. Creo que necesitamos hablar sobre los acontecimientos recientes. Devuélveme la llamada, por favor. Colgó y esperó. 5 minutos, 10, 20. Ninguna llamada de vuelta. Robert lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Y de nuevo. Buzón de voz. Y de nuevo. El mensaje era claro. Enzo Moretti no aceptaba sus llamadas. A las 7 de la tarde, Robert estaba sentado solo en su oficina. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Su imperio, construido durante 30 años, se tambaleaba. Las acciones habían caído un 8%. 2 bancos estaban dando vueltas. Los inversores exigían respuestas. Los proyectos, paralizados. Todo porque su idiota de hijo le había tirado un refresco a una camarera. No. Todo porque Robert se había quedado mirando mientras sucedía. Todo porque había emitido ese comunicado de prensa culpándola a ella. Todo porque había asumido que la mujer era una don nadie, sin poder, alguien que podía ser aplastada sin consecuencias. Se había equivocado catastróficamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja de llamar. Tendrás tu reunión cuando yo esté listo. Ni un momento antes. Las manos de Robert temblaban mientras respondía. Puedo explicarlo. Déjame arreglarlo. La respuesta llegó al instante. No puedes arreglar la humillación con una llamada telefónica, Robert. Deberías saberlo a estas alturas. Luego, nada. El número quedó en silencio. Robert se sentó en el silencio de su oficina. La comprensión finalmente se posó sobre él como un sudario. Enzo Moretti no estaba simplemente enfadado. No buscaba una disculpa o un pago. Estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que Robert había construido. Y Robert le había dado el plano hacía 4 años, cuando se convirtieron en socios. Afuera, la noche caía sobre Midtown. En los edificios de cristal, en las obras y en las oficinas de la ciudad, las piezas del plan de Enzo seguían encajando. El cerco se estaba cerrando, y Robert Forsyth acababa de darse cuenta de que su cuello estaba dentro. La reunión de emergencia del Consejo de Administración de Robert comenzó a las 8 de la tarde en la sala de juntas de Forsyth. 12 personas sentadas alrededor de una mesa de caoba pulida, abogados, ejecutivos, miembros del consejo. Todos parecían agotados. «Estamos siendo atacados», dijo Robert sin preámbulos. Sistemáticamente, deliberadamente. Y sé por quién. Les contó sobre Enzo Moretti, las empresas fantasma, Isabela Rodríguez, la conexión que había sido demasiado ciego para ver. Su abogado principal, Herman Stein, palideció. ¿Me estás diciendo que nuestro principal proveedor está casado con la mujer del video? Te estoy diciendo que nuestro principal proveedor es el marido de la mujer, y nos ha estado cortando el suministro desde el martes. Entonces lo demandamos, dijo Amanda.
Incumplimiento de contrato, interferencia torticera. Lo enterraremos en litigios. Herman levantó una mano. Espera, déjame revisar esos contratos. Pasó 5 minutos en su portátil, su expresión cada vez más sombría. Finalmente, levantó la vista. No podemos demandar. ¿Qué quieres decir con que no podemos demandar? La voz de Robert se elevó. Está saboteando deliberadamente nuestros proyectos. Técnicamente no. El grupo de construcción Moretti no nos suministra directamente. Suministran a los proveedores que nos suministran a nosotros. Los contratos están estructurados a través de intermediarios, muy cuidadosamente estructurados. El dedo de Herman trazaba las conexiones en su pantalla. Si demandamos, tendremos que explicar estos acuerdos de empresas fantasma en un tribunal. Eso significa abrir los libros sobre las estructuras financieras que hemos estado utilizando para evadir impuestos y supervisión regulatoria durante 4 años. Silencio. ¿Qué tan malo?, preguntó Amanda en voz baja. ¿Malo como para una investigación federal? ¿Malo como para una auditoría del IRS? Posiblemente malo como para cargos de crimen organizado. Herman se quitó las gafas. Esos contratos fueron diseñados para una negación plausible. Funcionan muy bien cuando todos cooperan. Pero si demandamos, esencialmente estaríamos revelando nuestras propias maquinaciones financieras y legales. Robert sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Así que simplemente dejamos que nos destruya. Estoy diciendo que el litigio no es una opción, al menos no contra Moretti directamente. Herman pensó por un momento. ¿Qué hay del ayuntamiento? ¿Podemos presionar a los departamentos de permisos para que aceleren las cosas? Amanda negó con la cabeza. Ya lo intenté. Utilicé todas las conexiones. De repente, nadie puede ayudar. O están realmente abrumados de trabajo, o alguien llegó a ellos primero. Alguien llamado Moretti, murmuró Robert. Daniel, el director financiero, se aclaró la garganta. Hay otro problema. Morgan Stanley llamó de nuevo esta tarde. Están realizando una revisión programada de nuestra cartera de préstamos. Traducción. Están buscando una razón para cancelar nuestros préstamos antes de tiempo o activar las cláusulas de penalización. ¿Pueden hacer eso si incumplimos los plazos de los hitos? Sí. La torre East River incumplió su fecha límite de cimientos. Soho va con 3 semanas de retraso. Si el proyecto del Bronx se retrasa 60 días por esa revisión medioambiental, también incumpliremos ese plazo. Daniel abrió una hoja de cálculo. 3 plazos incumplidos activan una cláusula de revisión. Necesitaríamos refinanciar inmediatamente o enfrentar el impago. ¿De cuánto estamos hablando? $430 millones a pagar en 30 días si activan los términos. La cifra quedó flotando en el aire como una bomba. No tenemos ese tipo de liquidez, dijo Amanda. Lo sé. Robert se levantó y se acercó a la ventana. 430 millones. Podrían tal vez reunir la mitad vendiendo activos no esenciales, pero la otra mitad. Podríamos buscar nuevos inversores, sugirió alguien. Con nuestras acciones cayendo un 8% y los retrasos en la construcción en los titulares. Daniel negó con la cabeza. Ningún inversor importante nos tocará ahora, no en términos que podamos aceptar. Entonces volvemos a Moretti, dijo Robert. Le hacemos una oferta, dinero, una participación en el negocio, lo que sea que quiera. No te devuelve las llamadas, señaló Amanda. Entonces iré a él, a su oficina, a su casa. Donde sea que esté, lo encontraré. ¿Y qué?, interrumpió Herman. ¿Te disculparás? ¿Rogarás? No está haciendo esto por dinero, Robert. Lo está haciendo porque tu hijo humilló a su esposa, y tú apoyaste a Bradley en lugar de arreglarlo. Robert se volvió hacia él. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Echar a mi propio hijo debajo del autobús? Sí. La voz de Amanda cortó la habitación. Eso es exactamente lo que deberías haber